Buenas noches. Preparen sus mentes para una noche de historias tan misteriosas que, en algunos momentos, dudarán si están escuchando algo imposible o si ya les ha sucedido a ustedes, o a alguien muy cercano. Lo que vamos a contar hoy puede parecer una ficción, pero, ¿y si les dijera que tal vez ya hayan vivido algo similar? Tranquilos, nuestro objetivo no es causar terror, pero a veces lo inesperado se presenta, ¿verdad? Antes de sumergirnos en este universo de relatos, les dejo una advertencia. Si por casualidad alguien en su casa pasa junto a ustedes en silencio y de una manera extraña, sin decir una palabra, deténganse un momento y observen. ¿Será realmente quien ustedes creen que es? Si la persona no responde, intenten hacer contacto, pero si no hay respuesta, bueno, prepárense. Podrían ser ustedes los próximos en vivir una de estas historias que están a punto de ser contadas. Ahora es el momento de sumergirnos en las historias de esta noche. Soy Jonas Caesar Y. Desde hace muchos años. Soy un apasionado del mundo paranormal. No sé exactamente cuándo comenzó todo, pero lo que sé es que estas historias se han convertido en una parte fundamental de mi vida. Siempre que tengo un momento de pausa, sin el teléfono en las manos, me pierdo en este universo de relatos misteriosos. A lo largo de los años, he escuchado historias que me dejaron sin palabras, pero también algunas más ligeras. Aunque mi experiencia no ha sido tan extraordinaria como la de otras personas, sin duda fue la más intensa que he vivido. Espero que consideren esta historia para el programa de hoy. Todo ocurrió durante mi tiempo en la secundaria. Estudiaba en turnos alternos, lo que significaba que mi hermana y yo nos quedábamos despiertos hasta tarde, siempre intentando terminar las tareas para no dejar nada pendiente. Aprovechábamos las mañanas para descansar. Muchas de estas noches las pasábamos trabajando en la sala de estar, con la televisión encendida a bajo volumen o escuchando música de fondo. La casa donde vivíamos tenía un diseño peculiar. Para llegar al baño, tenías que pasar por un pasillo estrecho que daba a la habitación de mi hermana, luego al cuarto de mis padres, y solo entonces llegabas a mi cuarto, que estaba al otro lado de la casa. Lo que no sabía esa noche es que ese camino familiar se convertiría en el escenario de algo que cambiaría mi percepción para siempre. Era una escena que se repetía a menudo. Alrededor de las 2 o 3 de la mañana, mi madre nos llamaba desde su cuarto, siempre preguntando si ya íbamos a dormir. Era un ritual tan constante que ya ni lo notábamos. Pero en ese momento, la rutina parecía estar a punto de romperse. Mi hermana y yo estábamos en la sala, como de costumbre, terminando nuestras tareas o conversando. Mi madre siempre usaba una camisón rosa fucsia con Betty Boop estampada, una prenda tan característica que se hacía imposible imaginar cualquier otro escenario sin ella con esa pieza. Además, teníamos un perrito, un viejo compañero, que pasaba las noches en la habitación de mi hermana. Aunque ya había experimentado cosas extrañas antes, siempre las atribuía al cansancio o la distracción. Pero esa noche, algo estaba a punto de cambiar. Era una de esas noches largas. Mi hermana ya estaba de vacaciones y se retiró temprano a dormir, dejándome solo en la sala, luchando por terminar una tarea que parecía no tener fin. Cuando finalmente terminé, ya pasaba de las 3 de la mañana. Apagué la televisión y la computadora, dejé los cuadernos sobre la mesa para recogerlos después y apagué las luces. La casa estaba sumida en la oscuridad, y me dirigí a mi cuarto, sin prisas por encender la luz o buscar una linterna. Conocía la casa como la palma de mi mano, y la luz de la calle ya era suficiente para guiarme. Fue entonces cuando, al pasar por el pasillo y abrir la puerta de mi cuarto, la vi. Una figura estaba parada frente a mí, a menos de 1 metro de la cama, inmóvil. En un primer momento, pensé que era mi madre, ya que ella solía llamarme a esa hora, pero no respondió. La figura estaba allí, solo observándome. Algo en su postura me parecía errático, pero no podía identificar qué. Fue solo cuando escuché un sonido proveniente de detrás de ella, un leve gemido, que me di cuenta de que algo estaba muy mal. Al mirar de nuevo, vi a mi madre acostada en la cama, dormida junto a mi padre, que roncaba como siempre. La figura frente a mí comenzó a desaparecer lentamente, y yo, paralizado por el miedo, corrí de vuelta a la sala. Traté de pasar rápidamente por el pasillo, pero un escalofrío recorrió mi espina dorsal, obligándome a acelerar aún más.
Cuando finalmente llegué a mi cuarto, encontré a mi madre profundamente dormida, al igual que mi padre, quien roncaba suavemente. Me metí en la cama, pero el sueño no llegó. Mi mente estaba hecha un torbellino, atrapada en la visión de lo que acababa de suceder. El camisón era idéntico al que mi madre siempre usaba, pero el rostro de esa figura estaba completamente ausente, como si la oscuridad hubiera tomado ese espacio, borrando cualquier detalle. Algo dentro de mí no lograba comprender lo que había pasado, y la sensación de que algo estaba terriblemente mal me perseguía, sin dejar espacio para el descanso. Años después, mi hermana me contó que también tuvo una experiencia similar. Ella vio una figura que se parecía a nuestra madre, pero que desapareció rápidamente, tal como yo la había visto. Desde ese día, comencé a practicar Reiki, algo que me ayudó a entender mejor las energías a mi alrededor y cómo lidiar con ellas. Aunque aún ocurren experiencias extrañas, ya no siento el mismo miedo de antes. Hoy, sé cómo reaccionar ante esas situaciones. Agradezco a todos por dedicar un tiempo a leer mi historia. Estoy agradecido con la comunidad por compartir las suyas, y espero que esto me anime a contar más, incluso las historias más leves y menos aterradoras. Ahora, vamos a la siguiente historia. Soy Humberto Molina Mérida, y el relato que voy a compartir es de mi tía Clara, quien sigue el programa. Ella pidió enviarlo, y yo felizmente lo traigo para ustedes. Esta historia ocurrió cuando ella trabajaba como enfermera en un hospital de urgencias en Chiapas, México. Inicialmente, no creía en lo sobrenatural, pero una experiencia la hizo cambiar por completo de opinión. Era una noche común, y Clara estaba en su turno en el hospital cuando recibió una llamada extraña. Un hombre, con voz tensa y urgente, le pidió que fuera a su casa, en las afueras de la ciudad, para atender a su hija, quien aparentemente había sufrido un colapso. Casos como ese eran frecuentes, pero algo en la voz de ese hombre despertó un presentimiento en Clara, algo que la hizo decidir ir, aunque no sabía exactamente qué esperar. Cuando llegó a la casa, fue recibida por un hombre visiblemente agotado, cuyos ojos mostraban el cansancio, que la condujo al segundo piso, donde estaba su hija. La joven, de 16 años, estaba acostada en la cama, pero había algo extrañamente mal con ella. Su cuerpo estaba rígido, sus ojos completamente vacíos, y su respiración era pesada, casi mecánica. Su cuerpo temblaba de una manera tan extraña que no parecía humano. En ese momento, Clara supo que algo profundamente mal estaba ocurriendo. A pesar del miedo que ya la invadía, el instinto de Clara le decía que debía salir de allí, pero estaba paralizada por la situación y no sabía qué hacer. Con la voz temblorosa, le preguntó al padre de la joven qué había sucedido. Su respuesta hizo que la sangre se le congelara. Ella se fue, pero ya no es ella. Clara, con el corazón acelerado, intentó calmar a la joven, pero al tocar su piel, un frío glacial recorrió su brazo, como si el aire alrededor estuviera congelándose. Fue entonces cuando la expresión de la niña se transformó, de una manera grotesca y maligna, en una mueca horrible, llena de dolor y rabia. De repente, una voz profunda, que no era la de la joven, se escuchó. Hablaba en un idioma que Clara no podía entender. Y fue en ese momento cuando se cuenta de que lo que estaba presenciando superaba cualquier explicación humana.